Bienvenidos a un nuevo video educativo de nuestra clase virtual Mendel. Soy la profesora Lorena del tercer grado de primaria. El día de hoy trabajaremos la actividad significativa número 8 del área de comunicación. El propósito de nuestra sesión del día de hoy es leemos y comprendemos una fábula e identificamos sus partes. Para lograr nuestro propósito, vamos a realizar una ruta de nuestra actividad. En primer lugar, vamos a realizar el antes de la lectura, donde vamos a predecir sobre el contenido del texto a través de sus imágenes, título o silueta. Luego realizaremos el durante la lectura. Vamos a leer nuestro texto. Para ello, podemos elegir un modo de lectura: modo oral, modo silencioso o modo oral. Te sugiero realizar el modo oral. De esa manera lo compartes con tus familiares. Luego realizamos el después de la lectura, donde vamos a responder preguntas sobre el contenido del texto. Si tenemos palabras que no conocemos, las podemos subrayar y buscarlas en el diccionario. Entonces, empecemos nuestra actividad. Vamos a iniciar con nuestra actividad significativa Mendel número 8. Leemos una fábula. El propósito de nuestra actividad del día de hoy es: leemos y comprendemos una fábula e identificamos sus partes. El día de hoy trabajaremos la competencia leemos un texto. En esta competencia tenemos 3 procesos didácticos. El primero, antes de la lectura. En este proceso vamos a realizar predicciones sobre el contenido del texto. Vamos a responder. Lee el título del texto y responde: el león y el ratón. Al leer el título, vamos a poder responder a las siguientes preguntas. ¿Sobre qué crees que trata el texto que vas a leer? Recuerda, el título es El león y el ratón. ¿Sobre qué tratará este texto? Una historia sobre estos personajes, una noticia, una anécdota. ¿Sobre qué tratará este texto? Sobre un suceso, un hecho peligroso donde está un león y un ratón. Respondemos. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de información crees que brinda este texto? ¿Nos brindará una información sobre la historia de un león y un ratón? ¿Nos informará? ¿Nos narrará? ¿Qué tipo de información nos dará el texto? ¿Para qué habrá escrito el autor este texto? ¿Para narrar una historia? ¿Para entretenernos? ¿Por qué crees tú que ha escrito este autor este texto? Siguiente pregunta. ¿Qué sabes acerca de los leones y los ratones? ¿Qué sabemos acerca de los leones y los ratones? Todos. ¿El león es más grande que el ratón? Sí. ¿Que los dos son animales? También. Tú responde. ¿Qué sabes acerca de los leones y los ratones? Siguiente pregunta. ¿Conoces alguna historia en la que los personajes sean animales? Si conoces alguna historia, responde. Podemos conocer algún cuento donde el personaje sea un animal. Por ejemplo, El patito feo. ¿Qué otra historia tú conoces que los personajes sean animales? Respondes. Vamos a observar el texto, el león y el ratón. Y vamos a indicar qué tipo de texto es. Para ello vamos a marcar con una X la silueta del texto. Solo lo vamos a observar el texto, aún no lo leas. Obsérvalo detenidamente. Una vez observado, compáralo con las siguientes siluetas. Con esta silueta. Esta silueta presenta una fecha, un saludo, un cuerpo, una despedida y una firma. Si el texto que has observado tiene similitud con esta estructura, con esta silueta, entonces lo marcas. También tienes esta silueta, en la que tiene un título, un inicio, un nudo
un desenlace y una moraleja. ¿Con cuál de estas dos siluetas tiene similitud nuestro texto observado? En este caso, lo marcas. Continuemos. Responde a las preguntas. ¿Con qué propósito leerás este texto? ¿Con qué propósito vamos a leer? ¿La fábula? Que deseamos conocer su estructura. Podría ser. Queremos saber sobre qué trata esta lectura. Conocer la historia de un león y un ratón. Tú respondes, ¿con qué propósito quieres leer este texto? ¿Qué tipo de texto crees que es? Nosotros leemos diferentes tipos de textos. En este caso, este texto del león y el ratón, ¿qué tipo de texto será? Conocemos las noticias, es un tipo de texto informativo. Las recetas son textos instructivos. En este caso, la fábula, ¿qué tipo de texto es? ¿Cómo leeremos nuestro texto? Para ello te presento dos tipos de lectura. Tú puedes seleccionar una de ellas para empezar a leer nuestra fábula. Puedes realizar la lectura oral o puedes realizar la lectura silenciosa. Al realizar la lectura oral, la vas a hacer en voz alta. La silenciosa es solo con la vista y sin hablar. Vamos a empezar nuestro siguiente proceso. El durante la lectura. Vamos a elegir un tipo de lectura. Te sugiero el tipo oral. De esa manera, tus familiares te pueden escuchar y compartes nuestra historia. Si es necesario, vuelve a leer aquello que te resulta algo confuso. Subraya las ideas principales en cada párrafo. La idea principal de cada párrafo es aquella donde nosotros vamos a reconocer los detalles del texto, los detalles más resaltantes, más importantes. Esa es la idea principal. Encierra las palabras o expresiones que no conoces. Las puedes relacionar con las palabras o expresiones más cercanas, a fin que puedas deducir su significado por el contexto. En el texto, si aún no logras determinar su significado, puedes buscarlo utilizando tu diccionario. Vamos a leer nuestra fábula, El león y el ratón. Como puedes ver, aquí tenemos nuestra fábula. La vamos a leer y luego vamos a pasar a responder preguntas sobre su contenido. Después de un largo día de caza, un león se echó a descansar debajo de un árbol. Cuando se estaba quedando dormido, unos ratones se atrevieron a salir de su madriguera y se pusieron a jugar a su alrededor. De pronto, el más travieso tuvo la ocurrencia de esconderse entre la melena del león, con tan mala suerte que lo despertó. Muy malhumorado por ver su siesta interrumpida, el león atrapó al ratón entre sus garras y dijo dando un rugido: ¿Cómo te atreves a perturbar mi sueño, insignificante ratón? Voy a comerte para que aprendáis la lección. El ratón, que estaba tan asustado que no podía moverse, le dijo temblando: Por favor, no me mates, león. Yo no quería molestarte. Si me dejas, te estaré eternamente agradecido. Déjame marchar, porque puede que algún día me necesites. ¡Ja, ja, ja!, se burló el león mirándolo. ¿Un ser tan diminuto como tú
¿De qué forma va a ayudarme? No me hagas reír. Pero el ratón insistió una y otra vez, hasta que el león, conmovido por su tamaño y su valentía, lo dejó marchar. Unos días después, mientras el ratón paseaba por el bosque, oyó unos terribles rugidos que hacían temblar las hojas de los árboles. Rápidamente corrió hacia el lugar de donde provenía el sonido y se encontró allí al león, que había quedado atrapado en una robusta red. El ratón, decidido a pagar su deuda, le dijo: «No te preocupes, yo te salvaré». Y el león, sin pensarlo, le contestó: «¿Pero cómo? Si eres tan pequeño para tanto esfuerzo». El ratón empezó a roer la cuerda de la red donde estaba atrapado el león, y el león pudo salvarse. El ratón le dijo: «Días atrás te burlaste de mí pensando que nada podría hacer por ti en agradecimiento. Ahora es bueno que sepas que los pequeños ratones somos agradecidos y cumplidos». El león no tuvo palabras para agradecer al pequeño ratón. Desde este día, los dos fueron amigos para siempre. Moraleja: nunca desprecies las promesas de los pequeños honestos. Luego de leer, vamos a responder a las siguientes preguntas en nuestro proceso después de la lectura. ¿Qué ocurrió cuando el león se puso a descansar? Respondemos: ¿por qué el león se puso malhumorado? ¿Por qué el león atrapó a un ratón? ¿Qué dijo el ratón para que el león lo dejara libre? Recordamos qué le dijo el ratoncito. ¿Qué pasó después con el león cuando paseaba por el bosque? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Por qué empezaron a temblar las hojas de los árboles? Respondes. ¿Qué hizo el ratón para ayudar al león? ¿Cuál fue su idea? ¿Cómo lo ayudó? Respondes. ¿Cuál es la moraleja de la fábula? Respondemos cuál fue la moraleja de la fábula. Subraya qué nos quiere decir la moraleja. Nos querrá decir: si ayudas a los demás, ellos también te darán su ayuda cuando lo necesites. O solo debes colaborar cuando te ofrecen una recompensa acá. ¿Cuál de las dos oraciones es nuestra interpretación de la moraleja? Lo subrayas. En este caso yo marco la primera. Respondamos. ¿Cuáles fueron las causas, el origen de los siguientes hechos? Vamos a completar un cuadro. Ese cuadro es una estrategia que nos permite a nosotros identificar las causas de un problema o suceso. Veamos, causa y efecto. ¿Cuál fue la causa para que el león atrape al ratoncito? Respondemos en este cuadro: ¿por qué lo atrapó? ¿Cuál fue la causa que ocasionó que el ratón logró que el león lo perdonara? ¿Cómo lo logró el ratón? ¿Qué hizo el ratón? Respondemos aquí. ¿Cuál fue la causa de que el león empezó a quejarse y a rugir como nunca antes? ¿Qué le pasó al león para tomar esta acción? ¿Cuál fue la causa? Lo escribimos. Vamos a conversar un poco más sobre la fábula. Las fábulas generalmente son cortas y breves. Normalmente se escriben en prosa y terminan
con un mensaje de enseñanza. Los personajes mayormente siempre son animales que realizan acciones humanas. La fábula tiene 3 partes. El inicio, donde presenta a los personajes, el lugar de los hechos y el tiempo. El nudo es cuando la historia se encuentra en su punto más intenso y se suscita un problema. El desenlace. Aquí los personajes resuelven la situación o el problema que han tenido. Toda fábula termina en una moraleja. La moraleja es una lección o enseñanza que se extrae de una historia real o ficticia. Procura enseñar valores o instruirnos sobre una toma de decisión y nos hace reflexionar sobre nuestras acciones, sobre nuestras conductas. Vamos a responder en forma oral las siguientes preguntas. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Sobre qué aprendimos? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Qué acciones hemos realizado en nuestra ruta para aprender nuestra lección? ¿Para qué te servirá lo que hoy aprendiste? ¿Cómo puedo yo aplicar lo que hoy aprendimos? Quizás cuando leamos más textos narrativos. Muy bien, lo lograste. Recuerda seguir protegiéndote y cuidando tu salud. Hasta la siguiente lección. Luego de haber concluido nuestra actividad, recordemos cuál fue nuestro propósito de la sesión de hoy. ¿Cuál fue nuestro propósito? Correcto. El día de hoy leímos y comprendimos una fábula e identificamos sus partes. Muy bien. Los invito a participar de nuestra videoconferencia el día de hoy a las 11 de la mañana por medio de Intranet Mende. Se despide de ustedes la profesora Lorena y nos vemos en nuestro siguiente video educativo de nuestra clase virtual Mende. Cuídense y recuerden, nosotros nos quedamos en casita. Hasta luego.